En esta nueva lección, lo que veremos serán los movimientos culturales, especialmente los movimientos juveniles. Los movimientos sociales juveniles pueden diferir entre ellos por la forma, pero la música, en especial el rock, considerado en un sentido genérico, permite explicar la continuidad de una buena parte de los movimientos juveniles de la posguerra. Pues en sí mismo, el rock es un movimiento juvenil transgeneracional que refleja las situaciones cambiantes de los jóvenes pertenecientes a un mundo cada vez más intercomunicado e interdependiente. Así, siendo de origen estadounidense, el rock and roll muy pronto se convirtió en una forma universal de expresión y de comunicación juvenil. En el surgimiento, difusión y evolución del rock and roll convergen la tercera revolución tecnológica, las circunstancias sociales y políticas propias de cada fase de la historia contemporánea y los jóvenes. Elvis Presley pasó a la historia como el rey del rock and roll por dos sencillas razones. Primero, adaptó al gusto de los jóvenes blancos estadounidenses el rhythm and blues, creado por músicos negros durante los 40. Segundo, sus grabaciones alcanzaron cifras récord de ventas y al día de hoy siguen siendo de las más vendidas. El rock and roll, tercera revolución tecnológica. A los jóvenes acostumbrados a almacenar y a escuchar música digitalizada, los discos de vinilo pueden parecerles artículos de la prehistoria tecnológica. Sin embargo, el disco de 45 revoluciones por minuto fue un artículo que, al ser popularizado por las emisoras de radio especializadas en las audiencias juveniles, se convirtió en el principal medio de difusión del rock and roll. Dicho de otra manera, la naciente industria electrónica estuvo presente en la producción y en la difusión del rock and roll. La industria electrónica realizó aportes fundamentales para la producción de música juvenil. Los instrumentos tradicionales, guitarra, piano, saxofón, trompetas y tambores, fueron dotados con micrófonos adaptados a cada uno de ellos y sus sonidos fueron reproducidos por amplificadores electrónicos que, muy pronto, ganaron fidelidad y potencia. La grabación de la música en disco de vinilo también fue transformada. Los primeros discos de 78 revoluciones por minuto fueron sustituidas por los discos de formato compacto de 45 rpm con una canción por cada lado, o dos en el caso de los extended play, y por los long play, LP o larga duración de 33 revoluciones por minuto, con varias melodías en cada cara. Muy pronto, las matrices metálicas de las grabaciones fueron sustituidas por cintas magnéticas con un número creciente de pistas, beneficiando la calidad de las grabaciones y la fidelidad del sonido. Las grabaciones dejaron de ser monourales, es decir, reproducidas a partir de una sola fuente de sonido, para devenir estereofónicas, reproducidas mediante las fuentes simultáneas de sonido, y reubicar la reproducción de la música en el espacio del oyente. El sistema de reproducción mecánica utilizado por los antiguos gramófonos también fue revolucionado. La tracción fue proporcionada por motores eléctricos y la lectura de surcos fue realizada mediante agujas de cristal, cuyas vibraciones eran transformadas en impulsos eléctricos convertidos en sonidos por amplificadores monourales y más tarde estereofónicos, con potencias de reproducción diversas de acuerdo con el uso del reproductor individual o comercial. Así surgió el tocadiscos compacto y portátil, adaptado para el consumo popular, pero también apareció la rocola, conocida en México como sinfonola, utilizada en los lugares públicos de reunión y esparcimiento de los jóvenes. La radio fue el medio por excelencia para la difusión del rock and roll. En los primeros tiempos, emisoras locales se especializaron en la difusión del rhythm and blues, creado por autores negros, pero cuando los músicos blancos empezaron a interpretar cover las creaciones de aquellos, la audiencia se multiplicó y otras emisoras locales relevaron a las especializadas en la difusión del rhythm and blues. Con la popularización entre los jóvenes de este ritmo mediante la versión blanca del rock and roll, muy pronto las emisoras de grandes ciudades como Nueva York se interesaron en el fenómeno y le dieron una proyección nacional, la cual no tardaría en ser consolidada por emisiones de televisión con alcance de frontera a frontera y de costa a costa.
En pleno desarrollo de la sociedad de consumo, la industria electrónica hizo del rock and roll un fenómeno de masas, pero de las masas juveniles. Con ello sentó las bases para la comunicación de nuevos mensajes y para la transformación de las pautas culturales predominantes en la sociedad estadounidense. Nueva música, nuevos mensajes, nuevas formas de conducta. El origen geográfico del tsunami cultural representado por el rock and roll tuvo una influencia decisiva sobre las actitudes de los jóvenes estadounidenses de la posguerra. En los 50, en el sur de Estados Unidos, predominaba la segregación racial, es decir, la separación de blancos y negros en los espacios públicos y el no reconocimiento por los primeros de los derechos civiles de los segundos, garantizando por la Constitución de los Estados Unidos de América. El rock and roll erosionó progresivamente las normas impuestas por los blancos para discriminar a los negros. El primer gran concierto de rock and roll fue convocado por Alan Freed, un disc jockey blanco de Cleveland, el 21 de marzo de 1952. Las bandas incluidas en el programa eran esencialmente compuestas por músicos negros, pero los miles de jóvenes congregados para escucharlos eran de todos los orígenes. Con el tiempo, los conciertos serían organizados en serie para realizar giras con caravanas de bandas tanto negras como blancas. Ritchie Valens fue el primer rockero de origen mexicano en ser proyectado a la escena del rock and roll. Las audiencias eran cada vez más mixtas. La segregación seguía existiendo formalmente, pero la música de rock and roll reunía jóvenes blancos y negros, lo que en el sur tradicionalista de los Estados Unidos hubiera sido impensable unos años antes. En las fases tempranas, la aportación de los músicos blancos fue modificar el ritmo de las canciones negras para hacerlas más agresivas. Ejemplo de estos covers son las versiones de Hound Dog en el ritmo casi plañidero del blues. Plañidero quiere decir lloroso, lastimero, quejumbroso o triste. De Will May, Big Mama Thornton de 1952 y en el ritmo frenético del rock and roll de Elvis Presley en 1956. La transmisión de mensajes con contenidos eróticos evidente o con protestas veladas por la situación social de los negros muy pronto provocó una división generacional entre estadounidenses. Los viejos se negaban a aceptar la música de negros, los jóvenes la hacían cada vez más suya y desafiaban el establishment. El establishment es la oligarquía que dispone del poder efectivo en un país. Por extensión, el término es utilizado por los disidentes para quejarse de un pequeño grupo que domina una gran organización. Las instituciones y las normas de conducta tradicionales. Dada la capacidad de la industria discográfica, de la radio y de la televisión para influir sobre las corrientes sociales, muy pronto la escena del rock and roll fue ocupada por intérpretes blancos con canciones endulcoradas. El rock and roll perdió la energía y la capacidad de subvertir los valores de la sociedad que lo caracterizaron durante los primeros años. Hacia mediados de los 60, no obstante, la influencia del R&B había alcanzado a los jóvenes británicos. Personalidades como Brian Jones de Rolling Stones, Eric Burdon de Animals y Tom Jones, cantante solista, entre muchos otros, buscaron volver a las raíces de la música negra. Así se produjo un movimiento complejo, un sentido extendido la influencia del rock and roll Allende al otro lado más allá de el Atlántico. En otros, recuperó y renovó los mensajes transmitidos por las nuevas generaciones de rockers. En uno más, la influencia británica provocó un renacimiento del rock estadounidense. En uno adicional, desplazó el epicentro del rock de Nueva York a San Francisco y durante un breve lapso convirtió el nuevo movimiento rock'n'rollero en una corriente underground subterránea. Underground quiere decir movimiento cultural de carácter vanguardista y contestatario que se apoya en los elementos subculturales y rehuye los canales habituales de difusión y comercio. El estribillo de la canción "It's My Life", interpretado por The Animals, en gran medida expresa el núcleo esencial de la nueva filosofía juvenil. Es mi vida y hago lo que quiero. Es mi modo de pensar y pienso lo que quiero, aun cuando esté equivocado y llegue a lastimarme. Los viejos principios conservadores de la sociedad protestante estadounidense fueron dejados de lado por los jóvenes para adoptar un individualismo que los empujaba por nuevos rumbos. Cantantes como Joan Baez y más tarde Bob Dylan dieron un contenido social a sus mensajes. La primera introdujo mensajes de protesta política estrechamente vinculados al movimiento de objetores de conciencia, es decir, al movimiento iniciado por quienes rehusaban
enrolarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses cuando eran llamados por estas. El segundo compuso temas con una crítica social profunda y con una nueva calidad literaria que tuvieron su máxima expresión en canciones clásicas como Like and Rolling Stone y Mr. Tambourine Man. El rock and roll se convirtió en un instrumento de crítica social basada en un individualismo que reivindicaba la libertad personal y se distanciaba de los principios rígidos de la sociedad tradicional estadounidense. El factor extramusical, como la interpretación militar estadounidense en Vietnam, dio otro impulso al rock and roll renovado. El uso solapado de drogas naturales, marihuana o sintéticas, anfetaminas, por los combatientes estadounidenses de la selva vietnamita se extendió a amplios círculos juveniles en los Estados Unidos. La industria química desarrolló nuevas drogas como el ácido lisérgico, LSD, con efectos peculiares sobre la forma en la que el cerebro percibe las informaciones transmitidas por los sentidos. Las drogas fueron utilizadas como medios de introspección individual, psíquica. Así surgió la psicodelia y fue incorporada al rock and roll por grupos como Jefferson Airplane y The Grateful Dead. El ritmo basado en tres tonos musicales dominantes fue sustituido por largas e infinitas variaciones a partir de un solo tono. La introspección psíquica fue llevada a nuevos niveles por Jim Morrison, The Doors, y por George Harrison, The Beatles. El primero recurrió a las drogas, el alcohol y finalmente a la poesía, como modos de formular y de expresar su visión individual del mundo. El segundo, después de experimentar con las drogas, se orientó hacia el yoga y la meditación. La experiencia individual seguía siendo el núcleo esencial del rock and roll renovado, que empezaba a convertirse en fenómeno mundial de masas juveniles. El movimiento contra la intervención militar estadounidense en Vietnam y la contracultura hippie. Las imágenes cruentas, proyectadas cotidianamente por la televisión en todos los hogares estadounidenses, provocaron rápidamente el rechazo de los jóvenes a la decisión del gobierno estadounidense de recurrir a la violencia bélica para resolver un problema localizado allende las fronteras del país. La mal llamada Guerra Vietnam fue un elemento extramusical que influyó no solo en el resurgimiento masivo del rock and roll renovado, sino también en el surgimiento de un proyecto social propio de los jóvenes. Algunos intérpretes de rock fueron convertidos en portavoces de las movilizaciones antibélicas y "Wall Stop the Rain", Cadence Clare Revival fue convertida en una suerte de himno pacifista. Las difusiones actitudes anti-establishment adquirieron un perfil más nítido y adoptaron una forma antigubernamental que evolucionó rápidamente hacia un proyecto idílico de reconstrucción social. Con ello quedaba cerrado un círculo que contenía la contracultura hippie. En efecto, la corriente underground de San Francisco salió a la luz y se desarrolló en el marco de las movilizaciones contra la intervención militar en Vietnam. En el ámbito musical, la apótesis, o sea, la exaltación o momento culminante de alguien o algo del movimiento hippie, fue el concierto de Woodstock, estado de Nueva York, del 15 al 18 de agosto de 1969, bajo el lema "Tres días de paz y música". Entre 400 y 500.000 jóvenes se congregaron para escuchar las mejores bandas de la época y para demostrar a los escépticos la capacidad de congregarse para manifestarse en favor de la paz. Eh, la película del Gran Concierto. En la película El Gran Concierto se ve a los asistentes expresarse no solo sobre la reunión, sino sobre una multitud de temas del momento. Una escena significativa corresponde al mensaje de uno de los organizadores para hacer saber a todos los asistentes que en todo el país se están uniendo, quedando sobreentendido que se está uniendo el movimiento por la paz. El individualismo anti-establishment era expresado a través de una liberación de las relaciones sexuales que puso inmediato en entredicho tanto a las estructuras familiares tradicionales como a las instituciones sociales. Los jóvenes establecieron una suerte de comunismo primitivo, donde todo era compartido por los integrantes de la comuna, sin parejas fijas. Los hijos fueron educados en el seno del grupo, como si ésta fuera una familia extensa. Para sobrevivir, los comuneros se dedicaron a actividades artesanales en el medio urbano y en el medio rural. Procuraron ser autárquicas, es decir, perteneciente o relativo a la autarquía, es decir, que por sí mismo puede cubrir sus necesidades, volviendo a los pequeños cultivos agrícolas y a la producción artesanal de manufacturas.
las vestimentas utilizadas y la producción artística reflejaban esa búsqueda psíquica que, habiendo comenzado en el plano individual, ahora trascendía al social, a través de la multiplicación de las comunas hippies. En resumen, a la sociedad de consumo industrial, los hippies opusieron el regreso a la naturaleza, sentando la base para futuros movimientos sociales, como el de la liberación femenina o el ambientalista. Heavy metal, punk y rock. El sonido peculiarmente agudo de la guitarra de Jimmy Page del grupo Led Zeppelin orilló a algunos comentaristas musicales a decir que parece metal pesado, heavy metal, cayendo del cielo, acuñado al término con el cual sería conocida esta corriente del rock. En Estados Unidos, el género fue cultivado por grupos como Black Sabbath, The Purple, cambiando los sonidos agudos de la guitarra por sonidos distorsionados y potentes. Rápidamente las bandas se multiplicaron y el heavy metal se convirtió en un nuevo fenómeno de masas marcado por importantes volúmenes de ventas de los grupos más representativos y por la presentación de los mismos en conciertos masivos. Esta vértice del rock dejó de expresarse en movimientos juveniles con carácter político, para limitarse a convocar las audiencias de seguidores a conciertos masivos en estadios deportivos o grandes superficies abiertas. En contrapunto al heavy metal creado por músicos virtuosos surgió el punk rock, o simplemente punk, en los garage familiares, es decir, se trata de música compuesta e interpretada en el inicio por aficionados. El carácter amateur y marginal en relación a los medios de comercialización musical de los intérpretes punks determinó una forma pesimista de ver el mundo basada en la divisa "There is no future", no hay futuro, y en un nuevo repliegue sobre el individualismo original del rock and roll. En efecto, la masificación de las diversas corrientes del rock desembocaba en la creación de comunidades perfectamente identificadas con un género musical. La individualidad se desdibujaba y se perdía en esa comunidad. Al replegarse sobre sí mismos, los punk volvieron a reivindicar la individualidad como principio esencial de la existencia de bandas. Poco a poco, el individualismo elemental dio lugar a una concepción filosófica resumida de tres ideas básicas. La primera, haz lo que quieras, pero hazlo a tu manera, do it yourself, de la cual derivan. La segunda, el rechazo de todas las normas vigentes. Y la tercera, el distanciamiento de la uniformidad promovida por las modas y por los medios de comunicación propios de la sociedad de consumo. Sin embargo, en cada país donde se desarrollaron los movimientos punk adoptaron a características específicas determinadas por la sociedad de origen. Así, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, fueron movimientos anti-establishment. En Rusia fueron movimientos opuestos tanto al comunismo como al capitalismo salvaje resultante del derrumbe de la Unión Soviética. En Indonesia practican una solidaridad anclada en el Islam, pero son críticos agudos de las interpretaciones y de prácticas extremas de la religión. El rock punk trascendió la música para convertirse en un movimiento cultural diverso, con un amplio espectro de expresión política. Entre las más importantes destaca una especie de anarquismo que, aunque dista mucho de la filosofía pregonada por Mikhail Bakunin o Prior Kropotkin, reivindican un antiautoritarismo a ultranza. En el plano musical, Sex Pistols es la banda más representativa. La corriente denomina Straight Edge, borde honrado, pregón la abstencia del alcohol, del tabaco y de las drogas. Abstención del alcohol, el tabaco y las drogas. Lo más radical de esta corriente va tan lejos que evita el consumo de carne y cafeína, así como las relaciones sexuales ocasionales. En el campo de la izquierda política, el marxismo ha ejercido una profunda influencia en las corrientes POM, que se autodenominan socialistas o situacionistas, y que reivindican los intereses de las clases trabajadoras. En otro registro político encontramos las corrientes apolítica y nihilista. La primera de ellas busca evitar cualquier expresión de carácter político, mientras la segunda adopta una actitud escéptica ante el mundo. En el ala derecha están las corrientes conservadora y la mal autodenominada libertaria. Una y otra se caracterizan por rechazar el socialismo, por pregonar la reducción de la influencia del Estado de la vida social y por mantener la propiedad privada individual como principio básico de la organización social. Sin duda, la más mediática de las corrientes de derecha son los neonazis, conocidos como shitheads, cabezas rapadas, quien practican un nacionalismo militante y reivindica la superioridad de la raza blanca.
También podemos encontrar corrientes antirracistas o antimilitaristas, antiimperialistas, en resumen, como en el rock and roll. De sus inicios, el punk dio origen a una amplia variedad de movimientos juveniles anti-establishment que ha proliferado a todo el mundo. Así en Indonesia, donde el Islam es practicado por más del 80% de la población, los punk dieron de hablar cuando el 10 de diciembre de 2011 organizaron en la ciudad de Banda Aceh, Indonesia, un concierto de rock con el fin de recabar fondos para auxiliar a los huérfanos de Aceh. Esta es la provincia que fue azotada por el tsunami de diciembre de 2004, que goza de un estatuto especial de autonomía política y que ha adoptado la Shari, la ley islámica, como sistema jurídico oficial. Los ulemas, autoridades religiosas, y la policía otorgaron los permisos para el concierto, que atrajo jóvenes de las islas Sumatra y de Java. Sin embargo, la policía lo interrumpió y detuvo a 60 jóvenes, bajo pretexto de que el permiso otorgado fue violado por los organizadores. Los jóvenes fueron recluidos en una escuela durante 10 días con el fin de educarlos para cambiar su modo de pensar y dirigir sus propósitos en la vida social, según declaró el jefe de la policía de Banda Aceh. Uno de los detenidos comentó al reportero del periódico The Jakarta Post: "Nuestro grupo siempre ha sido visto como la escoria de la sociedad carente de propósito en la vida. Siempre hemos sido perseguidos por la policía citadina y por la policía religiosa, por lo que ellos consideraron como perturbación del orden público. Nuestra comunidad no está contra la Shari, pero pensamos que si la Shari impone la discriminación de ciertos grupos sociales, esto significa que es puesta en práctica de manera correcta, y que es una forma de hipocresía". La detención de los jóvenes provocó reacciones de solidaridad dentro y fuera de Indonesia. Los activistas que defienden los derechos humanos rápidamente formularon críticas contra las autoridades civiles y religiosas de la provincia de Aceh. La comunidad punk internacional organizó reuniones de solidaridad en grandes ciudades como Los Ángeles, Londres y Moscú. En México, algunos punk con un profundo sentido crítico consideran que, a diferencia de lo que sucede en Europa o en Indonesia, como hemos visto, donde el movimiento sigue desarrollándose, en México ha entrado en una fase de regresión. La razón abducida es la politización del movimiento, y a pesar de las faltas de ortografía y los errores de redacción y puntuación, cedemos la palabra a un representante de esta corriente crítica del punk, el cual dice que la ignorancia de la mayoría de los punk, sin cultura ni educación, terminaron por dividir, arruinar y disolver una escena sólida y firme donde nuestra libertad era solo eso. Actualmente, muchos siguen confundidos y creen que el punk debe de vivir pobremente hasta la muerte, rechazado muchas cosas y oportunidades que nos da la vida. Muchos no se dan la oportunidad de progresar intelectualmente, como si el punk se tratase de una esclavitud casi religiosa de fanatismo y sumisión. Debido a esto, nuestro movimiento se fue quedando vacío y sin dirección ni lógica, por la intromisión e ignorancia de gente sin escrúpulos que quisieran imponer sus reglas en un movimiento donde nuestro lema era prohibido prohibir. Aún hoy en día siguen las secuelas de estos hechos, y muchos siguen pensando que muchos grupos de punk mexicano nunca valieron la pena, cuando está demostrado que es todo lo contrario. Pues gracias a estos y otros grupos nuestro movimiento fue real. Algunas veces existió y por algún tiempo nos identificamos con todos ellos, que actualmente siguen siendo discriminados por la tradición oral de seguir politizando nuestro casi muerto movimiento. El rap y la cultura hip hop. Los orígenes del rap se remontan a los inicios del rock and roll. En la década de los 50 se trata de una forma de expresión extremadamente sencilla, basada en la recitación rítmica de rimas, juegos de palabras y poesía. Esta forma de expresión oral nos envía inmediatamente a las tradiciones religiosas, donde la lectura y o la recitación salmodiada de las escrituras sagradas, pero sigue siendo una forma de transmisión del mensaje religioso, sobre todo en sociedades marcadas por el analfabetismo. En consecuencia, es posible que el origen del rap esté ligado a la recitación de la Biblia en el seno de las comunidades negras estadounidenses analfabetas, y que, como el gospel o el evangelio o buena nueva, haya trascendido el ámbito de las iglesias para convertirse en una forma de expresión musical. En 1979, el grupo Sugar Gang grabó el primer éxito del rap,
Rapperdelic era la recitación de un texto con una duración aproximada de 15 minutos. Con esto fueron abiertas las puertas a los talentos de la expresión oral. El aspecto novedoso del rap consistía en la audiencia de melodía y en la predominancia del ritmo. En consecuencia, podía ser practicado en todo lugar y en todo momento, pues podía ser interpretado a capela o con el acompañamiento de ritmos pregrabados. Todo dependía de la agilidad mental y de la capacidad de expresión del intérprete. La forma elemental de expresión garantizó el éxito universal del género. El rap ha sido desarrollado en todos los idiomas y ha convertido en el vehículo de difusión de la cultura hip hop, aun cuando la cultura hip hop abarca múltiples espacios en la vida de los jóvenes. Ha sido sistematizada en cuatro pilares: el mixing, recitación; el DJing, uso manual de la tornamesa o tocadiscos para recrear los ritmos pregrabados; el breakdancing y el graffiti. Hoy en cualquier ciudad del mundo encontrarás expresiones profusas de la cultura hip hop, adaptada a cada contexto local particular. La flexibilidad discursiva absoluta del rap lo convirtió en un medio para transmitir cualquier género de mensajes. En Europa, minorías sociales, negras, árabes, indias, pakistanes, turcas, lo han utilizado para expresarse. En Túnez, Egipto, Jordania, Siria, los movimientos sociales de 2010-2011 contra los regímenes políticos encontraron en el rap un medio para transmitir sus mensajes a los sectores juveniles de la sociedad. En efecto, músicos como Reyes Beck rápidamente se convirtieron en portavoces del movimiento de protestas iniciado por Mohamed Bouazizi. El 17 de diciembre de 2010, cuando se prendió fuego después de que la policía de Sidi Bouzid, situada a 280 kilómetros de Túnez, con insultos y golpes, le impidió colocar en la calle su carreta de frutas y verduras. Mohamed Bouazizi tenía 26 años y, aunque poseía una licenciatura en informática, era víctima del desempleo ampliamente difundido entre la población juvenil de Túnez. Su gesto provocó la movilización inmediata de los jóvenes, quienes, mediante las nuevas tecnologías de comunicación, pasaron rápidamente a la acción. Las protestas callejeras se extendieron de las ciudades vecinas a la capital del país. La presión fue tan grande que el 14 de enero de 2011, Zine Abidine Ben Ali abandonó el país, dejando al frente del gobierno el primer ministro Mohamed Ghannouchi. Las protestas juveniles pusieron término a un gobierno que duró 23 años y que estuvo marcado por el enriquecimiento de la familia de Ben Ali y de los miembros de su círculo más cercano. El ejemplo de los jóvenes tunecianos rápidamente fue seguido por los egipcios, y el 25 de enero de 2011 comenzaron las protestas contra la política represiva del gobierno de Hosni Mubarak. Khaled Said, un joven muerto durante una de las acciones represivas, fue convertido en el símbolo de la movilización, que se saldaron el 11 de febrero de 2011 con la renuncia de Mubarak a la presidencia de la República y con el fin de un gobierno que había durado 30 años. En Libia, el entusiasmo despertado por la caída de los gobernantes detestados y temidos por el pueblo de sus respectivos países, rápidamente se tradujo en movilizaciones contra el régimen de Muammar el-Gaddafi. Una facción de ejército, no obstante, se apresuró a romper con el régimen para recuperar en su favor el movimiento popular. La guerra civil sustituyó las protestas callejeras, y los militares disidentes pronto recibieron el apoyo de las fuerzas de la OTAN, encabezados por el gobierno francés, para derrocar a un gobernante que era, ya a todas luces, incómodo. En prácticamente todos los países del norte de África y del cercano oriente, los jóvenes se apresuraron a imitar a tunecianos, egipcios y libios, poniendo en aprietos a todos los gobiernos del área y a los de los países avanzados que lo han sostenido a pesar de la pésima reputación detectada. Las movilizaciones juveniles han sido llamadas de muy diversas formas, pero el nombre más difundido es el de primavera árabe, una primavera que floreció gracias a las redes sociales y al ardor de jóvenes cansados de pagar los costos de políticas antipopulares benéficas tan solo para las élites de todos estos países. Reyes Beck y otros músicos han acompañado a los movimientos juveniles mediante sus canciones de rap, estableciendo con ellos un círculo virtuoso de comunicación y difusión de las reivindicaciones políticas juveniles. Como en el inicio del rock and roll, las revoluciones tecnológicas han convergido con las revoluciones sociales para hacer posible el cambio de mentalidades que, esperamos, permitan la construcción de sociedades más igualitarias, responsables de todos y de cada uno de sus integrantes. También un tema que es importante
que es importante tomar es el tema de el rock mexicano y los hipitecas. Los círculos mexicanos que tenían acceso al rock underground de San Francisco eran extremadamente reducidos. No obstante, poco a poco, a través de grupos provenientes del norte del país, empezó a difundirse la cultura hippie de manera despectiva. La clase media llamó a los hippies mexicanos hipitecas, acrónimo de hippies aztecas. En México, el movimiento contra la intervención armada estadounidense en Vietnam adquirió la connotación de movimiento de solidaridad con la República Socialista de Vietnam, promovido sobre todo por los Juventudes Comunistas (GC) del Partido Comunista Mexicano (PCM), durante la semana del 22 al 26 de julio de 1968, dos acontecimientos anodinos, es decir, que carecen de interés o importancia, se conjugaron para dar inicio a la movilización estudiantil más importante de México durante la semana. Estudiantes del Politécnico de una escuela privada habían escenificado una pelea en el barrio de la Ciudadela. Al término del pleito, cada bando se replegó sobre su escuela. El cuerpo de granaderos llegó tarde para intervenir, por eso no lo impidió interrumpir con violencia en las instalaciones de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos organizó una manifestación de protesta el viernes 26 de julio de 1968. Ese mismo día, las GC y la PCM organizaron la manifestación tradicional para conmemorar la Revolución cubana y expresar su solidaridad con Vietnam. Ambas manifestaciones coincidieron en la zona de Alameda y fueron reprimidas por el grupo de granaderos en el barrio Universitario, en el centro de la Ciudad de México. El lunes 29 de julio, las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional empezaron una huelga para protestar por la represión policíaca durante las semanas siguientes. Varias instituciones se sumaron a la huelga y participaron en las manifestaciones masivas. Ante los oídos sordos de las autoridades, el movimiento estudiantil adquirió connotación cada vez más política y empezó a arrastrar tras de sí otros sectores sociales. Conforme se acercaba el inicio de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, las protestas crecían día con día y el gobierno optó por recurrir al ejército para reprimir violentamente el movimiento estudiantil. El 2 de octubre, durante un mitin político en la Plaza de las Tres Culturas, la represión se convirtió en el medio más eficaz para callar las protestas sociales. Así, el 10 de junio de 1970, otra manifestación estudiantil fue reprimida con armas de fuego y artes marciales por los Halcones, grupo paramilitar bajo el mando de Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal. En gran parte, el clima de represión gubernamental impidió una mayor influencia en la cultura hippie en México, pero aún así hubo algunas manifestaciones de ella. Por ejemplo, ante el éxito del concierto de Woodstock, pronto surgieron iniciativas locales similares en 1970 en el Estadio de Prácticas de la Unión Profesional de Zacatecano del Instituto Politécnico Nacional. Los miembros del Ateneo Ruth Rivera de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura organizaron un fin de semana de rock. El concierto comenzó un viernes y debía durar hasta el domingo, pero la policía lo interrumpió durante la noche del viernes. Hubo que esperar hasta septiembre de 1971 para tener una nueva convocatoria para un gran concierto de rock en Avadaro, Estado de México, bajo el lema Festival de Rock y Ruedas. 2.500 mexicanos se dispusieron a presenciar un espectáculo automovilístico y sobre todo escuchar las mejores bandas de rock durante 2 días. El concierto fue transmitido por radio y en un momento dado el vocalista del grupo en turno comenzó a insultar al público y ante la algarabía del mismo siguió con los insultos hasta que el interventor de la Secretaría de Gobierno ordenó suspender el concierto. Luego de la experiencia del movimiento estudiantil de 1968, el conservadurismo de las autoridades se mantendría durante muchos años la prohibición de reuniones masivas de jóvenes. Y eso sería todo por esta lección. Muchas gracias.